Los aquelarres en España. En la penumbra de la historia, en las noches más oscuras de los siglos pasados, se dice que en España había lugares donde la magia negra, los rituales ocultos y las reuniones clandestinas se llevaban a cabo bajo la protección de las sombras. Esos encuentros, conocidos como aquelarres, han sido objeto de fascinación y terror a lo largo de los años. Brujas, demonios, sacrificios y pactos infernales. ¿Qué hay de cierto en estas leyendas? Hoy nos adentraremos en las profundidades de una España mágica y supersticiosa para descubrir los misterios de los aquelarres. ¿Qué es un aquelarre? Para entender los aquelarres, primero debemos comprender qué eran en su esencia. El término aquelarre proviene del euskera, lengua del País Vasco, y significa prado del macho cabrío. Se cree que en esos prados o claros en medio del bosque, las brujas se reunían para realizar rituales satánicos. El macho cabrío representaba al diablo, quien presidía estas reuniones secretas. Las leyendas cuentan que estos encuentros tenían lugar durante la noche, especialmente en fechas clave como la noche de San Juan o el día de Todos los Santos. Se creía que las brujas llegaban volando, montadas en escobas o acompañadas por demonios, y que participaban en orgías, sacrificios, hechizos y todo tipo de prácticas prohibidas por la Iglesia. Origen de las brujas en España. Para comprender el fenómeno de los aquelarres, también debemos mirar hacia el origen de las brujas en la península ibérica. La figura de la bruja en España está vinculada a creencias ancestrales y paganas que fueron transformándose con el tiempo. En la Edad Media, la brujería en España tenía sus raíces en las tradiciones populares, las curanderas y las adivinas. Estas mujeres solían ser expertas en el uso de hierbas medicinales y en rituales para curar enfermedades o atraer la buena suerte. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, estas prácticas fueron vistas con recelo. Las mujeres que dominaban estos saberes eran acusadas de tener poderes sobrenaturales y de mantener contacto con fuerzas malignas. La Iglesia Católica, desde el siglo XIII, intensificó su lucha contra cualquier tipo de herejía. La Inquisición, instaurada en España en el siglo XV, jugó un papel fundamental en la persecución de personas acusadas de brujería. Se creía que las brujas formaban un pacto con el demonio, y sus actividades eran consideradas una amenaza para la fe cristiana. La Inquisición y los aquelarres. Durante los siglos XVI y XVII, la caza de brujas se convirtió en una obsesión en muchas regiones de Europa, y España no fue la excepción. La Inquisición española llevó a cabo múltiples juicios por brujería, y los aquelarres eran uno de los elementos clave en las acusaciones. Se creía que en estas reuniones nocturnas, las brujas realizaban todo tipo de blasfemias y crímenes. Uno de los casos más conocidos es el de Zugarramurdi, un pequeño pueblo en Navarra, cerca de la frontera con Francia. En 1609, un grupo de mujeres y hombres fueron acusados de participar en aquelarres. Se les acusaba de reunirse en las cuevas cercanas al pueblo, donde realizaban ceremonias paganas, invocaban al diablo y sacrificaban niños en rituales satánicos. El juicio de Zugarramurdi se convirtió en uno de los procesos más emblemáticos de la Inquisición en relación a la brujería. Cientos de personas fueron arrestadas y torturadas para que confesaran sus supuestos crímenes. Al final, muchas de ellas fueron ejecutadas en la hoguera. La cueva de Zugarramurdi se ha convertido en un símbolo de la persecución de la brujería en España, y hoy en día es un destino turístico donde se recuerda aquel oscuro episodio de la historia. Las reuniones nocturnas. Pero, ¿cómo eran realmente esos aquelarres?
Los relatos de la época, basados en gran parte en las confesiones obtenidas bajo tortura, describen escenas aterradoras. Las brujas se reunían en lugares aislados, lejos de los ojos de los curiosos. Llegaban montadas en animales o volando en escobas, a veces con la ayuda de demonios. Una vez reunidas, el diablo, bajo la forma de un macho cabrío, presidía la ceremonia. Las brujas se inclinaban ante él y lo adoraban como si fuera una deidad. Se dice que participaban en misas negras, rituales donde se realizaban blasfemias y se profanaban símbolos cristianos. También se hablaba de orgías y banquetes en los que participaban las brujas y los demonios. Se creía que los aquelarres eran una forma de subvertir el orden divino, donde todo lo que estaba prohibido por la Iglesia se permitía y celebraba. Además, durante estas reuniones, las brujas aprendían nuevos hechizos, intercambiaban pociones y se preparaban para sus acciones malvadas. Lugares emblemáticos de aquelarres en España. En España hay varios lugares que, según la tradición popular, fueron escenarios de aquelarres. Ya hemos mencionado la famosa cueva de Zugarramurdi en Navarra, pero este no fue el único lugar. En Galicia, una tierra cargada de leyendas y supersticiones, se habla de los aquelarres que tenían lugar en las meigas, el equivalente gallego de las brujas. Las meigas eran mujeres a las que se les atribuía poderes mágicos y que, según la tradición, también mantenían contacto con el diablo. Otro lugar famoso es el Moncayo, una montaña en Aragón. En sus laderas se cuenta que había reuniones de brujas y seres demoníacos. El Moncayo es un lugar lleno de misterio, y su densa niebla y sus parajes solitarios han alimentado historias de aquelarres durante siglos. En el País Vasco, además de Zugarramurdi, se habla de otros lugares como los montes de Álava, donde se decía que las brujas acudían a practicar sus rituales bajo la luz de la luna llena. La magia popular en España. El miedo a los aquelarres y a la brujería no solo estaba presente en las autoridades eclesiásticas, sino también en el pueblo. Durante siglos, la magia formó parte de la vida cotidiana de las gentes de España, y las creencias populares en torno a las brujas y sus reuniones clandestinas eran muy arraigadas. En muchas regiones, la figura de la bruja estaba asociada tanto al mal como al bien. Algunas mujeres, consideradas brujas, eran consultadas por los habitantes de los pueblos para curar enfermedades, hacer hechizos de amor o protegerse del mal de ojo. Sin embargo, si algo salía mal, estas mismas mujeres podían ser acusadas de provocar desgracias y de participar en aquelarres satánicos. Las supersticiones en torno a la brujería eran variadas. Se creía que las brujas podían transformarse en animales, que robaban niños y que lanzaban maldiciones sobre aquellos que las ofendían. Para protegerse, la gente recurría a amuletos, cruces, oraciones y conjuros que intentaban ahuyentar a las brujas y sus artes oscuras. El fin de los aquelarres. A medida que avanzaba la historia y la Inquisición fue perdiendo poder, la persecución de las brujas fue disminuyendo. En el siglo XVIII, el pensamiento racional y la Ilustración comenzaron a ganar terreno, y las creencias en brujas y aquelarres empezaron a ser vistas con escepticismo. Sin embargo, la imagen de la bruja, el aquelarre y el pacto con el diablo no desaparecieron por completo. Estas historias continuaron siendo parte del imaginario popular durante mucho tiempo. Incluso hoy en día, en algunas zonas rurales de España, persisten leyendas y relatos sobre aquelarres que aún fascinan y aterrorizan a quienes los escuchan. Aquelarres en el arte y la cultura. Los aquelarres no solo han sido objeto de miedo y persecución, sino también de inspiración artística.
El famoso pintor Francisco de Goya dedicó varias de sus obras a este tema, siendo una de las más conocidas El aquelarre, donde retrata una reunión de brujas presidida por un macho cabrío. En la literatura y el cine, los aquelarres han continuado siendo un motivo recurrente. Desde cuentos populares hasta novelas contemporáneas, la idea de brujas reuniéndose en la oscuridad para practicar magia prohibida sigue siendo un tema fascinante. La cultura popular ha transformado a las brujas en personajes icónicos, desde las villanas de los cuentos infantiles hasta las protagonistas de historias modernas sobre empoderamiento femenino. Hoy, los aquelarres ya no se ven como un motivo de terror, sino como una forma de rebelión contra las normas establecidas. Conclusión. Los aquelarres en España forman parte de un pasado oscuro, un tiempo donde la superstición y el miedo dominaban la vida de muchas personas. Sin embargo, más allá de las leyendas y los mitos, también nos recuerdan las luchas y las injusticias que muchas mujeres sufrieron bajo acusaciones de brujería. Hoy, los aquelarres ya no son sinónimo de miedo y condena. En cambio, nos invitan a reflexionar sobre la historia de las creencias, la persecución y la manera en que lo desconocido, lo oculto y lo diferente han sido tratados a lo largo de los siglos. ¿Qué nos queda de aquellos oscuros rituales? Quizás solo los ecos de una España antigua que aún resuena en nuestras tradiciones y leyendas. Si te ha gustado el contenido, no dudes en suscribirte, darle like al vídeo para más contenido y activar a la campanita para estar alerta de nuevos videos tan aterradores e inquietantes como este y ser el primero en verlos.